Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigas y amigos del signo de Tauro. Hola Tauro, ¿qué tal? Wow, hermosas energías para ti, las decreto desde ya, claro que sí, Tauro. Que todas las energías hermosas de esta luna llena que acabamos de pasar, este 24 de mayo, en el signo de Sagitario, la luna llena de flores, te colme de prosperidad, de energía y de abundancia. Y las más maravillosas energías, Tauro. Claro que sí, decrétalo para ti. Yo soy Jenny, tu amiga Jenny de Sol Tarot, y estoy una vez más aquí contigo en este tiempo de lectura, en esta cita semanal para ver cómo están esas maravillosas energías de mis amigos de Tauro. Claro que sí, Tauro. Vamos a ver, saquemos una energía central esta semana con 8 Zen y tenemos, wow, arcano mayor de la nueva visión. Mira, Tauro, tantas cosas que le han dado esta carta, me encanta el 8 Zen porque tiene muchísima información. Tú estás atravesando en este momento un momento de crecimiento y evolución. Tú has dejado tu yo anterior, tu yo pasado, lo has dejado atrás. Tú te has dado cuenta que la única manera de evolucionar y de crecer es quitarse la piel anterior y renovarse, salir adelante. Con esta carta me están indicando que tú estás atravesando en este momento una circunstancia de crecimiento, de enterrar, de dejar atrás lo viejo y de abrirle los brazos a lo nuevo. Tú te estás dando cuenta que la luz que se genera en tu vida la creas tú. Tú creas la luz, tú creas la energía, tú decides hacia dónde mirar, si hacia el firmamento o hacia el suelo. Fíjate que en esta carta tenemos como un segundo yo de rodillas, viendo el suelo, derribado, y aquí tu espíritu elevado, con unas maravillosas alas al estilo ave fénix, mirando al cielo en línea recta. Esta carta es maravillosa porque está cargada de lo que es la matemática del cosmos, la matemática divina, la geometría sagrada, de crecer. Es un ciclo de crecer y evolucionar, y tú estás en este momento creciendo y evolucionando. Claro que sí, Tauro. Qué belleza de energía. Empieza tu lectura esta semana, Tauro. Wow, esto va a estar súper potente, claro que sí. Decreto desde ya que será una lectura maravillosa, maravillosa como tú. Vamos a tomar una energía para ti, Tauro. Empezamos. Fíjate algo. Cada vez que decidimos crecer, evolucionar, avanzar, dar un paso hacia adelante a nivel energético, evolutivo, dejamos algo atrás que muere, dejamos una piel que se cae, se puede atravesar. Esto puede ser dado por un momento de pena, de pesar, de sufrimiento, de dolor, de angustia, por haber pasado por circunstancias un poco dolorosas y tormentosas. Yo siento que en estos momentos energéticos a nivel global estamos atravesando por un umbral bastante potente de evolución espiritual, de evolución crística, evolución álmica. Nos estamos dando cuenta, y tú muchísimo, Tauro, con esa potencia que tienes, de que habían cosas que había que dejar en el pasado, habían cosas que te estaban haciendo sufrir, que te estaban haciendo ruido, molestia, que no te estaban dejando prosperar, y tú tomaste la decisión de eliminarlas. Claro que sí, tenemos proyecciones, muy bien. Ok, mente. Y gracias la curación. Te comento, Tauro, fíjate algo. Aquí tú atravesaste por un momento en el que te viste proyectado en imágenes, en espejos, que por ser la mente, por ser esto espada, no te estabas viendo tú, estabas viendo una falsa proyección tuya, estabas viendo una imagen que no era la tuya, que no eras tú, o que te estaba impidiendo ser tú. Sentías que no podías avanzar. Pero ¿qué pasa con esto? Que estos eran más que todo ladrones energéticos que estaban a tu alrededor. Esto eran situaciones que hacían de ladrones de emociones, por así decirlo. Aquí yo veo que sales de un grupo, te sanas, curas, sales de un grupo en el que te sentías reprimido, en el que sentías que te estaban robando las emociones, te estaban robando hasta el deseo de crear, la creatividad. Aquí me están hablando de momentos en los que posiblemente la llama creativa se puede haber estado apagando. Pero ¿qué pasa? Tú tomas la decisión,
álmicamente tomas la decisión de crecer, de evolucionar, de avanzar. Wow, qué hermosas energías, Tauro. Esto quizás no resuene con todos mis Tauros. Para un grupo nutrido de Tauros posiblemente sí, claro que sí. No tenemos que proyectarnos con nada ni con nadie porque somos únicos. Somos únicos, originales y repetibles. No hay dos como uno, no hay dos como nosotros. Tauro, tú tienes una energía muy bonita, muy potente, muy sólida, muy segura de sí misma, claro que sí. Aquí te dicen con este maravilloso as de bastos que tú renaces desde la luz. Tu sanación, tu curación viene de tu tercer ojo, viene de tu iluminación, viene de ponerle acción y movimiento a tus ideas, a tu mente, por escuchar la voz de tu alma. Fíjate que en la figura ella tiene los ojos cerrados, pero tiene su mente completamente despejada y abierta. Sale, mira la diferencia de esta carta a esta. Wow, hay mucho camino recorrido desde un 7 de espadas a un as de bastos. El 7 de espadas es estar sujeto a emociones y a sentimientos que no nos corresponden, a estar sujetos a la mente de una manera muy negativa, pero que gracias a una transformación, a una curación, hay una transformación y obtienes una nueva visión. ¿Cuál es esa nueva visión? Tu tercer ojo, tu evolución. Claro que sí, tú te alejas. Gracias por este 8 de copas que me está diciendo que tú te alejas hacia el sol, hacia el amanecer. Tú dejas atrás aquello que te había estado molestando. Tú sales de un grupo en el que te había sentido hasta disminuido, pero sales renovado, sales crecido. Mira cómo celebras con la reina de bastos. Me encanta la acción, me encanta aquí el fuego de la reina de bastos. Ella sale en esta posición para indicar que esto es el futuro inmediato. Esto es ya tu camino presente, rey de oros, rey y reina, de dos palos diferentes. Por algo se me quedó la carta girada con este sota de oros, que nos está indicando sota de oros, reina de bastos, rey de oros. ¡Wow! ¡Qué potencia! ¡Qué crecimiento! Aquí te estás haciendo presente tú, Tauro, con toda tu energía, con los oros, con la tierra, el afianzamiento. Te afianzas, logras derribar barreras al irte, al trancar, al evolucionar, al transformarte. Celebras, prosperas y avanzas. Vienen nuevas oportunidades para ti, claro que sí. Cuando nos alejamos de aquellas energías que no nos están aportando, cuando nos alejamos de esas situaciones en las que no estamos evolucionando ni creciendo, automáticamente se nos abren las puertas y celebramos y disfrutamos nuestro avance, nuestro crecimiento. Y tú estás en este tránsito de experimentarlo. Gracias por los momentos desagradables que se han vivido, porque se han aprendido de ellos. Gracias por todo lo necesario para transformarnos y para crecer, porque eso vinimos a este plano, a crecer, a transformarnos y evolucionar. Y tú lo estás teniendo muy claro, Tauro, muy claro. Mira, así estás. Tu futuro, 4 de bastos, celebrando el 11-11, se hace presente en esta lectura. El 11-11 te indica, posiblemente me están diciendo, conocer a tu posible alma gemela, si estás soltero, si estás casado o comprometido, afianzamiento de vínculos amorosos, se repotencian los vínculos, hay planes en pareja con ese as de oros que nos salió en el fondo de la baraja con este mazo, y este rey de oros nos indica que posiblemente con tu pareja hagan un equipo bastante sólido, bastante fortificado para llevar adelante proyectos muy estables, proyectos muy estables con los que vas a celebrar muchísimo. Van a celebrar, pero por lo grande. Wow, es que es increíble, la energía es increíble. Voy a sacar una cartita de este oráculo. Aquí te habla, mira, este maravilloso emperador, una hermosa carta que te dicen: ahora mismo la organización y estructuración son muy importantes. No temas asumir el papel de líder porque tienes mucha sabiduría que ofrecer. Rey de oros en tu presente, es tu energía. Esto describe al rey de oros. El rey de oros es un emperador. El rey de oros es una persona bastante afianzada económicamente, muy segura, muy feliz de lo que tiene. Una reina de bastos. El fuego en tu camino está presente, la luz, los caminos abiertos. Prácticamente esto me indica que todo lo que toca se convierte en oro, por así decirles, y me encanta. Fíjate que como se aclara la lectura una vez
que se rompe con algo. Después del 8 de copas, mira todo lo que está saliendo de bello. Mira qué belleza tu lectura. Mira cómo se han abierto los caminos, cómo se abren los caminos. Siéntelo, percíbelo para ti, haz lo tuyo. Reclama esta lectura, reclama estas energías positivas para ti, por favor. Wow. Vamos a ver aquí. Wow, el rey de otoño. Tenía que voltearla, de verdad que sí, porque se me está repitiendo. Esto es un oráculo de tarot. El rey de otoño viene siendo como el rey de oros. Es el rey de oros también. Es un ser compasivo, dotado, carismático y con los pies en la tierra. Muy tierra. Esto eres tú, Tauro, un rey de oros. El caballo Pipsi. Todo va a salir genial. Di que sí, decrétalo. Tus proyectos serán un éxito aplastante. Se presentarán nuevas y emocionantes oportunidades en el terreno laboral e invertirás con sabiduría el dinero o los recursos de los que dispones. Rey de oro repetido. As de bastos. Proyectos que se presentan, proyectos que se inician. Éxito aplastante, reina de bastos. Wow, Tauro, estoy así como alucinada con tu lectura. Qué maravillosa energía, qué maravillosa transformación. Me encanta, me gusta mucho cuando se abre la lectura, cuando se abren las energías, cuando se comienza de menos a más, cuando se va de menos a más, porque esa es la ley de la vida. Iniciar y avanzar y abrir. Y esta lectura se ha abierto de una manera maravillosa. Vamos a sacar un mensaje aquí de las divinidades femeninas, las divinidades del divino femenino. Un mensaje para Tauro, por favor. Tenemos a Santa Rita de Casia. Oh, qué bonita. La patrona de las causas imposibles. Ella viene a recordarte que no existen los imposibles, Tauro. La patrona de las cosas imposibles te dice: soy milagrosa, mis oraciones crean poderosos canales de posibilidades. Y posibilidades es lo que te van a sobrar. Caminos abiertos es lo que te sobran. El 11-11, aquí está manifestando la divinidad. El rey de oro. Wow, Tauro, maravillosas energías. Enhorabuena. Si resuena este mensaje contigo, dame un like, suscríbete al canal, comenta. Me gustaría muchísimo leerte. Muchísimo. Leer tus comentarios en la cajita de comentarios. Gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia. Bendiciones. Hasta la próxima semana.